Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, pasado el tiempo prudencial de espera y cortesía, vamos a comenzar este webinar acerca de los planes de contingencia, la justificación, como decía, estrategia de las compañías y un enfoque ya más práctico de cómo aterrizar lo que vamos a ir hablando en una implantación ya sobre, en este caso, apoyándonos en las ventajas de Azure. También como introducción, comentar para los que asististeis al primer webinar y al que no, que este es el segundo de una serie de tres. En el anterior webinar vimos cómo podíamos utilizar Azure como repositorio de información para hacer un backup remoto, tanto de ficheros como de aplicaciones tales como SQL, y también lo vimos como concepto más teórico y lo complementamos con una demostración práctica. Y vamos a dar el siguiente paso, fundamentado de nuevo en las soluciones de Azure. También como pequeña introducción, daros un vistazo rápido a las capacidades y las líneas tecnológicas que desde EFOR prestamos a clientes en proyectos. Algunas de ellas las vamos a ver en profundidad o vamos a mostrar parte de ellas durante este webinar, si bien otras las quedarán aquí reflejadas también por si alguno de los asistentes pues entiende que puede ser de su interés. También vamos a enseñar como parte de ellas, aunque no sean objeto de este webinar, también son susceptibles de prestarse sobre Azure. Este webinar lo lanzamos desde el departamento de sistemas y EFOR lo compone también un departamento tanto de soluciones de desarrollo como soluciones de marketing, que también son soluciones que son susceptibles de prestarse tanto en nuestras propias instalaciones, instalaciones del cliente o en soluciones de cloud. La parte de sistemas, aparte de lo que vamos a ver como soluciones de consultoría, soluciones de contingencia, solución de infraestructura en cloud, también son proyectos, todo lo que vamos a hablar a nivel de planes de contingencia, de soporte y evolución de sistemas, susceptibles de complementarse con otros servicios como parte de nuestro portfolio y que se puede ver en esta diapositiva, tales como servicios de cloud, de helpdesk, externalización a nivel de outsourcing de parte de las infraestructuras, incluso de la gestión de la contingencia y de la gestión de la continuidad. Vamos a ver también dónde podemos ejecutar esa contingencia, que bien puede ser nuestras propias instalaciones si somos capaces de determinar que contamos con las infraestructuras necesarias y precisas para dotar ese nivel de disponibilidad y de continuidad del negocio, o bien podemos apoyarnos en tener esa segunda pata de contingencia en un proveedor externo para esta aproximación. Insisto, vamos a ver la parte práctica de hacerlo en una solución cloud con la flexibilidad del pago por uso, como nos puede dar la plataforma de Microsoft Azure, como también hacerlo a través de una solución en la cual sea con un hosting, con una externalización de máquinas y sistemas propios. Eso es algo que también podríamos plantear como solución de contingencia. Y centrándonos en lo que son las soluciones en la nube, que es donde vamos a orientar la parte más práctica. Solución en nube que podemos ver desde varios puntos de vista a nivel de servicios y aplicaciones, que también detallaremos un poquito más adelante. En este caso vamos a hablar del tema de Azure. Vemos la parte de backup remoto, que es un punto de partida que utilizamos como hilo conductor y que fue objeto del primer webinar. Y vamos a ver la continuidad en este segundo webinar ya complementado con el resto de soluciones. Almacenamiento, infraestructura como un servicio, incluso la parte de aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, también aprovechar para poner en común con todos los asistentes y en especial agradecer a los que ya son clientes de cualquiera de nuestras líneas de negocio y hacerles partícipes del reconocimiento que Microsoft nos ha otorgado este año como mejor partner PyME del año. Este reconocimiento por parte de Microsoft ha sido fundamentado en la adopción tanto internamente en EFOR de todas las soluciones de Microsoft, no solo las orientadas a la nube, pero sí en especial por esta parte, por la apuesta por soluciones cloud de Office 365 y de Azure, por lo cual agradecer a todos los que nos habéis hecho merecedores, porque esto es un premio para todos, de este reconocimiento por parte de Microsoft y también transmitiros el aval que supone el reconocimiento
de la capacidad y del expertise que podemos validar para este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, tras esta breve introducción, vamos a pasar ya a hablar más en concreto del objeto de este webinar. ¿Vale? Un plan de contingencia, pues al final aquí he puesto unas breves reflexiones realmente de por qué tener un plan de contingencia, por qué plantearnos un plan de contingencia y qué nos debería de motivar a tenerlo. En este momento mi reflexión casi va más allá de lo que es la tecnología. Al final todos prestamos servicios para empresas, para clientes, para proveedores, estamos integrados en un modelo empresarial. Ese modelo empresarial per se y por definición debe de estar orientado a la continuidad. No podemos plantearnos tener una actividad disfuncional en la que en un momento podamos prestar un servicio, podamos atender necesidades de cliente y en otro momento dado dejar de hacerlo. O más que dejar de hacerlo, no ser capaces de saber cuándo vamos a poder recuperar el servicio. Porque eso al final va a penalizar de una manera medible o de una medida o en una medida ya totalmente drástica el propio negocio, o bien en un impacto en la pérdida de los clientes, en la pérdida de la actividad o simplemente en el cese del negocio. Hay muchos estudios al respecto, no he querido sacarlos porque al final los datos siempre son opinables, pero hay una realidad. Si cualquiera de los clientes que hay alrededor de nuestras empresas decide acudir a nosotros y no somos capaces de darles una solución, la necesidad del cliente no desaparece, va a buscar otro sitio donde puedan satisfacer dicha necesidad. Principalmente en la competencia de cada uno de los que aquí estamos, en los negocios en los que no trabajamos, con lo cual al final esa actividad va a ser una merma para nuestras compañías. Esto desde el punto de vista empresarial, ya bajando a la capa tecnológica y a la capa en la cual existe un nexo de unión de actividad entre los procesos empresariales y los procesos tecnológicos, y desde el punto de vista más técnico hay que tener en cuenta pues algunas reflexiones de las que os pongo aquí. ¿Qué sucede cuando a todos nos ha podido pasar en un momento dado que por cosas, en la mayoría de los casos incluso ajenas a nosotros, hay un corte eléctrico prolongado, hay una obra y hay algún problema con el acceso a Internet? Incluso podemos estar hablando simplemente de un problema físico de acceso. Por ejemplo, a mí me hacía pensar la noticia de la fábrica de Campo Frío con ese incendio tan devastador, pero es que seguramente durante el proceso de extinción de ese incendio el resto de empresas adyacentes también tendrían cortado el acceso. Hay muchas veces que son circunstancias ajenas a nosotros las que nos impiden dar la prestación del servicio. Podemos irnos a algo quizá un poco más tangible, algo más real. Es decir, podemos tener un fallo físico. Todos contamos con sistemas, con niveles de redundancia mayores o menores, pero no existe la disponibilidad del 100% en ninguno de los casos. Podemos plantearnos tener un esquema y una inversión, evidentemente, asociada a ese nivel de disponibilidad que nos permita ofrecer un servicio con las máximas garantías, pero siempre vamos a tener puntos de fallo. Vamos a poder balancear servicios, vamos a poder cambiarlos o no, depende del nivel de inversión que podamos tener. Y otra realidad que avala también el plan de contingencia es que al final últimamente está convirtiendo en una imposición o en una ventaja. Lo podemos ver también como una ventaja competitiva que desde los departamentos de tecnología podemos trasladar a nuestros a nuestro propio negocio, a nuestras compañías. El avalar que los procesos tecnológicos que sustentan el negocio poseen un nivel de disponibilidad es transmitir una confianza general en la compañía, y eso suele estar bien visto tanto por los clientes como por los proveedores. Incluso en ciertos casos es una exigencia por parte de clientes y proveedores el que trabajen con nuestras compañías porque ofrezcan este tipo de garantía. Y más allá de eso existe el tema normativo. Hay determinadas normativas, ISO, normativas internacionales, normativas incluso financieras, que ya hacen hincapié en la accesibilidad, en la disponibilidad y en la redundancia del acceso a la información. Y aquí ya, insisto, no solamente estamos hablando ya de normativas tecnológicas, incluso normativas ya financieras o económicas. Cualquiera de estos objetivos per se debería de justificar al menos la valoración o la reflexión acerca del plan de contingencia que cada uno de nosotros podamos o debamos de aplicar desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo desde el punto de vista de negocio, de la propia actividad empresarial. ¿Vale? Más allá de esto, ¿qué etapas, qué modelo nos podemos plantear para hacer una primera aproximación a cómo hacer
un esbozo, un análisis a primer nivel, un primer esquema de qué me supondría un plan de contingencia. Uniéndolo a la reflexión anterior de que esto puede ser una exigencia normativa, pero también hay normativas eh, que nos marcan la hoja de ruta, podemos aplicarlas. Podemos aplicar el modelo PDCA, igual de válido para muchas normas ISO, como para plantearnos un plan de contingencia. Empezando por una planificación, una implementación, una comprobación de que todo lo que hemos hecho es conforme al resto de etapas anteriores y luego una retroalimentación del sistema. ¿Qué nos podemos plantear en el plan en la etapa del plan? Pues primero, ¿qué relación, qué interactuación, qué dependencia hay de mi negocio con mi tecnología? La va a haber, pero hay que determinar qué modelos, qué procesos, qué servicios, qué sistemas y qué nivel de dependencia. Hay que hacer un análisis de riesgos. ¿Cuáles realmente son los riesgos que tengo alrededor de mi ecosistema de trabajo? Riesgos internos, riesgos externos. Esto es fácilmente modelizable y fácilmente trasladable. Y aquí ya nos saldrá un modelo de trabajo. Importante definir dos conceptos que aclararemos un poquito más adelante, que son claves, definir el RTO y el RPO. Esto lo veremos en la siguiente slide. Y a partir de aquí unos planes de acción. Siguiente etapa. ¿Qué necesito para poner esto en marcha? ¿Qué recursos técnicos, qué recursos tecnológicos, qué planificación, qué niveles de configuración de mis sistemas necesito para esos niveles de disponibilidad, esos RTOs y esos planes de acción? Esta parte es la que vamos a ver cómo desde el punto de vista práctico lo podemos llevar a una implementación bajo demanda en un sistema cloud como es Azure. La siguiente etapa sería la comprobación. Esto es realmente crítico. Un plan de contingencia puede estar perfectamente diseñado, puede estar perfectamente ejecutado, pero si el único momento en el que lo vamos a probar y comprobar es el día que realmente tengamos una contingencia, bueno, quizá no sea el mejor momento para podernos hacer pruebas. La ventaja de plantearnos una plataforma de contingencia externalizada es que nos permite hacer de una manera muy sencilla un plan de contingencia. Nos permite simular eh, un fallo total o parcial de nuestras infraestructuras asociadas a negocio y ver cómo respondemos ante esa contingencia. Y todo esto lo podemos hacer en paralelo a que el sistema de producción se mantenga. Tenemos ese entorno aislado en el cual podemos comprobar y medir si todo funciona realmente como debería de ir. Y de estas pruebas podremos elaborar un informe en el cual podamos medir tiempos, podamos medir resultados, podamos validar procedimientos. ¿Para qué? Para poder pasar a la siguiente fase en la cual veamos si ese plan es válido y qué mejoras nos vamos a tener que imponer para que todo funcione mejor. Y de aquí retroalimentamos el sistema. ¿Por qué? Porque las empresas somos cambiantes. La cantidad de datos no es la misma, las aplicaciones no son las mismas, los requisitos de negocio también son cambiantes, por lo cual hay que estar también alerta que un plan de contingencia no deja de ser parte de un sistema y ese sistema siempre va a estar vivo. Por lo cual hay que volver a validar si esos cambios de negocio, trasladables a cambios de negocio, suponen un cambio en nuestra estrategia de recuperación. Esos cambios habrá que probarlos, habrá que validarlos y habrá que volver a retroalimentar el sistema. Para que esto sea un sistema flexible hay que hacerlo lo más adaptable. De aquí el que nosotros hagamos esta primera aproximación a la implementación real de un plan de contingencia en un entorno cloud. Por entrar un poquito más en detalle de los parámetros que antes hemos anticipado, lo que es el RTO y lo que es el RPO. He marcado aquí una pequeña línea de tiempo que yo espero que todos podamos entender y asimilar como un poco nuestro día a día como empresa o como tecnología. Es decir, el tiempo va avanzando y yo en un determinado momento del tiempo hago una copia de seguridad. Hago una copia de seguridad de mis datos. Y el tiempo va avanzando y se produce una contingencia. Cuando planteo contingencia no estoy planteando exclusivamente un desastre, un apocalipsis. No hace falta que pensemos en que mi data center se va a incendiar. Que es cierto que es un riesgo que el data center se puede incendiar. Pero puede pasar algo más sencillo como que se me estropee la placa base del servidor de SQL y me quede sin el servicio de SQL. O puede pasar algo más básico como que simplemente tenga una corrupción de la base de datos de un determinado sistema y tenga que recuperar del backup y tenga que levantar el sistema. Con lo cual, desde que la contingencia se produce o se detecta hasta el momento en el que yo recupero el servicio, pasa una cantidad de tiempo.
Este tiempo que transcurre entre la contingencia y la recuperación del servicio es lo que llamamos el RTO, ¿vale? El tiempo de recuperación, en este caso es objetivo porque estamos hablando desde la teoría, ¿vale? El tiempo de recuperación objetivo. Una vez que yo he recuperado el servicio siempre consta de un sistema y de unos datos. ¿Qué datos son los que voy a poder recuperar? Aquellos de los que disponga, aquellos de los que tengan mi copia de seguridad. Y aquí es donde entra en juego el segundo parámetro, el punto de recuperación objetivo. Yo he podido recuperar el servicio en una cantidad de tiempo. Volviendo al ejemplo, se me ha estropeado la placa base del servidor de SQL. Yo he podido o bien tener otro servidor preparado en el que levantar el servicio, o bien he tenido que hablar con mi proveedor, me tiene que aprovisionar un nuevo hardware, tiene que llegar el hardware y montarlo. Pasa una cantidad de tiempo hasta que yo vuelva a tener disponible el servidor de SQL. Pero luego tengo que recuperar los datos. ¿De dónde los recupero? De la copia de seguridad, con lo cual el RPO es más grande. Os he puesto aquí un poco de una manera muy esquemática, que al final el RTO lo podemos asociar al tiempo tolerable de pérdida de servicio, durante cuánto tiempo puedo tener un servicio caído, y el punto de recuperación es durante cuánto tiempo pierdo datos. Yo puedo recuperar el servicio en una hora, pero tener el backup de hace 24 horas, con lo cual realmente en una hora puedo recuperar un servicio, pero voy a perder hasta 24 horas de datos. Esto es lo que en cada caso tenemos que ver y evaluar, y es una tarea en la parte de planificación desde el punto de vista de tecnología y sobre todo de empresa en los procesos, cuáles son estos RTOs y estos RPOs válidos. Son dos conceptos, entiendo que sencillos, al menos desde el punto de vista teórico. Luego siempre está la complejidad de poder definirlos en cada una de las empresas y en cada uno de los servicios, pero son puntos clave, porque de aquí se nos van a definir el resto de parámetros. Entonces son dos conceptos que quizá aparecen en muchas ocasiones en documentación y que he preferido pues aclarar para que podamos entender luego también el resto del hilo conductor, y que veamos que en función de esto son distintas estrategias, distintas capacidades y distintas necesidades. Una vez aclarado estos puntos, ya pasaríamos a lo que son las fases del do y del check. Pasaríamos a cómo hacer esto sobre Windows Azure. Esto ya es una parte más técnica. Le voy a ceder la palabra a José Javier Carretero, responsable de proyectos en el departamento de sistemas de EFOR, para que os explique un poquito más en detalle estas partes, por qué Azure es una plataforma válida para llevar esto a cabo, antes de pasar a la parte práctica. JJ. Hola, buenos días. Simplemente continuando un poco la presentación, comentaros un poquitín sobre el plan de continuidad que podríamos tener para nuestros sistemas, cómo podríamos establecer una pequeña solución técnica, o cómo podríamos establecer una solución técnica. ¿Y basada en qué tecnología? Pues la vamos a basar en Windows Azure, ¿vale? ¿Y por qué Windows Azure? Pues porque Windows Azure es una plataforma en nube, ¿vale?, que nos va a ofrecer servicios como para presentarnos el despliegue de aplicaciones y de infraestructuras contratadas con el gestor del servicio, que es Microsoft en este caso, en una infraestructura que va a ser proporcionada por ellos mismos en sus data centers, ¿vale? Nosotros solamente vamos a tener la infraestructura en modo alquiler y en modo pago por uso, de tal manera que nosotros vamos a usar los recursos que necesitemos. Si necesitamos más recursos, nos va a proporcionar escalabilidad de manera transparente. Si nos va a permitir solamente pagar por lo que estemos utilizando, y nos va a proporcionar toda la infraestructura y todos los servicios que podamos entender necesarios para nuestro plan de continuidad. ¿Qué vamos a entender necesario en nuestro plan de continuidad? Por ejemplo, seguramente una infraestructura de servicios. Pues yo voy a tener como necesidades un conjunto de máquinas virtuales, recursos de acceso a red, servicios de conectividad y disponibilidad del servicio. ¿Cuándo? Entre comillas, como el cliente es el que manda, cuando yo lo demande. Escalabilidad: si yo no lo demando, no lo voy a utilizar. Cuando requiera de estos servicios, voy a empezar a utilizarlos de manera casi inmediata, ¿vale? Con una gestión totalmente transparente y realizada a través del propio navegador para gestionar toda la infraestructura. ¿Qué me va a proporcionar? Esa infraestructura y esos servicios de datos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar o gestionar una base de datos SQL Server, me la proporcionan como servicio. Si yo quiero tener servicios tales como aplicaciones, me los proporciona en niveles más altos de la infraestructura. Siempre visto desde un modo que yo pago por lo que uso, no requiero infraestructura ni todo lo que es la conectividad. Si seguimos más hacia adelante,
lo que vamos a hacer es poner un pequeño ejemplo real sobre una infraestructura teórica que nos podamos inventar y que puede acercarse muy mucho a lo que tengamos todos desplegados. Lo primero que vamos a entender es que nosotros podemos tener una infraestructura en nuestras instalaciones con ciertos servicios IT que proporcionamos a nuestra red o a nuestra corporación. Entre esos servicios puede entenderse una validación del conjunto de usuarios basado en tecnología Active Directory con Microsoft Windows. Perfecto. Seguramente yo también tendré un repositorio de datos, como puede ser un servicio de ficheros, o un repositorio de datos estructurado, como puede ser una base de datos. Bueno, pues yo ya tengo mis servicios iniciales sobre los que puedo trabajar. Validación de usuarios, almacenamiento de ficheros y gestión de información estructurada, bases de datos. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, pues lo que inicialmente necesito para poder establecer un plan de continuidad es adquirir y tener presentes los recursos de mi infraestructura bajo Windows Azure. Pero el primer punto en el que tengo que trabajar es tener una conectividad real entre mi infraestructura, lo que tenemos representado abajo a la izquierda, y la infraestructura de Windows Azure, que son servicios al fin y al cabo. Yo tengo unos recursos que empiezan a crecer con el tiempo o bajo demanda. Bueno, pero yo lo que tengo que asegurar inicialmente es que tengo conectividad contra esa infraestructura. Lo que vamos a ver en la demo es cómo establecer de manera permanente y de manera segura una conexión cifrada entre mi infraestructura, mis datos y la nube de Azure. Bueno, lo primero que veremos es una conexión VPN entre mi sede y la infraestructura de Azure para empezar a levantar servicios. Servicios que me planteen la continuidad del negocio. ¿Cómo? Pues algo tan sencillo, tan complicado como tener una máquina virtual en la infraestructura de Azure levantada bajo un sistema operativo Microsoft Windows con un Active Directory y que replique mi conjunto de usuarios del catálogo global que tengo en mi sede contra Azure. Eso me plantea una continuidad de, en caso de tener un problema grave con mi infraestructura de validación de usuarios, está replicada y gestionada y operativa en la infraestructura de Azure. ¿Qué más casuísticas debemos necesitar? Pues debemos necesitar el poder levantar una infraestructura de base de datos, SQL. Yo requeriré tener una copia de seguridad de los datos de mi servidor SQL en Azure para poder marcar un procedimiento en el cual yo levante una máquina virtual con el servicio SQL cuando a mí me interese, ¿vale? Ahí empezará a correr el tiempo desde que lo indique, y restaurar la base de datos. De la misma manera podríamos hacerlo con un servidor de ficheros y vamos a ir un poquitín más allá, como sería, por ejemplo, el poder desplegar una máquina Linux dentro de la infraestructura Azure. ¡Wow! No solamente Windows Azure trabaja con Microsoft, sino que también podemos trabajar con infraestructura Linux. No se cierran a nada, es un servicio, es una infraestructura con un sistema operativo que yo puedo correr en Azure y que además puedo desplegar como servicio. Yo me voy al catálogo de imágenes virtuales que me presenta Azure y tengo todas las plantillas de Linux que se os puedan imaginar, ¿vale? Y además esas plantillas siguen creciendo. Bueno, pues no cerremos el norte de que Windows Azure solo es Microsoft. Trabaja en todos o gran parte de los entornos que podamos imaginar. Y nada más que decir, simplemente que la presentación práctica la va a hacer el compañero Fernando Orera, que tenemos también al otro lado y que nos va a desplegar un poquitín todos los puntos que hemos ido diciendo aquí de manera teórica. Hola, buenos días a todos. Lo primero, gracias por asistir a este webinar. Los que ya asististeis al primero, pues os resultará familiar el entorno de Azure. Y bueno, como comentaba mi compañero José Javier, yo me voy a encargar de enseñar un poco cómo podemos trasladar todas estas necesidades de mi empresa, de tener esa continuidad a una plataforma cloud como es Azure en este caso. A ver, un momento, voy a compartir mi pantalla. Vale, pues ya deberíais estar viéndola. Bueno, hablamos siempre de planes de contingencia y, bueno, al final un plan de contingencia también se puede llamar plan de continuidad de negocio porque al final una pérdida de información en muchos casos para las empresas significa una pérdida de negocio o incluso el cierre de ese negocio. Entonces es un aspecto clave a tener muy en cuenta. Como comentaba mi compañero José Javier, vamos a presentar varios casos, ¿vale?
En este caso comentaba el tema de Active Directory, y Active Directory es un servicio que yo creo que todos a nivel de empresa, o la inmensa mayoría, tenemos, ¿vale? Es, como ya sabéis, un servicio que se encarga de la validación de usuarios, entre otras cosas, ¿vale? Y por lo tanto es un servicio crítico, ¿vale? Ya a primera hora de la mañana, cuando nos sentamos en nuestro puesto de trabajo e iniciamos sesión, lo primero que hacemos es validarnos contra Active Directory, de tal forma que si no disponemos de ese servicio, pues es un problema. También comentar que hay otras aplicaciones, pues como pueda ser un SharePoint o otras, ¿vale?, que tiran de esta validación de Active Directory, convirtiéndolo, por tanto, en un servicio crítico. Vale. Vamos a acceder a la plataforma de Windows Azure a través del portal, que es manage.windowsazure.com. Nos validamos con nuestras credenciales. Y este es el portal que se nos presenta, que como ya comentaba, los que estuvisteis en el otro webinar, pues os resultará familiar, ¿vale? Para poder tener ese plan de contingencia de mi servicio de directorio activo, necesito, como comentaba mi compañero José Javier, lo primero, enlazar Azure con mi infraestructura local mediante una VPN o una conexión segura. Para poder crear esa VPN, pues de entre todos los servicios que nos ofrece Azure, accederíamos a la parte de redes, ¿vale? Y yo en este caso ya tengo esa VPN creada entre nuestra infraestructura local y Azure, que bueno, para que lo veáis de forma gráfica, si accedemos aquí, pues bueno, veis la parte on-premise, que es la parte nuestra local, y la parte de Azure. Una vez que tenemos creada esta conexión entre las dos infraestructuras, ya tenemos un nexo de unión seguro para poder albergar los servicios en Azure y tener acceso a ellos desde nuestra infraestructura local. Vale, una vez que tenemos eso, pues habría que crear una máquina que va a ser ese segundo controlador de dominio que nos sirva como contingencia. Recordar que Microsoft recomienda, ¿vale?, encarecidamente tener un mínimo de 2 controladores de dominio por dominio. ¿Esto por qué es? Pues por lo que comentamos. Si tengo cualquier problema de hardware, de software o similar en ese primer controlador de dominio, estoy sin validación de usuarios y sin esa validación que utilizan esas terceras aplicaciones, y por lo tanto es un servicio crítico. Entonces, si yo dispongo de un segundo servidor, como en este caso el que voy a tener en Azure, pues si a mí se me cae ese primer servidor, automáticamente el otro me está validando a todos los usuarios del dominio. Entonces, para llevar a cabo esto, pues para que veáis un poco cómo sería, en la parte de máquinas virtuales crearíamos una nueva, accederíamos a la galería y aquí se presentan todas las imágenes que pone a nuestra disposición Azure, ¿vale? Tenéis pues desde los Windows Server, SQL Server y demás, o como comentaba mi compañero, aquí en la parte de izquierda, si os fijáis, tenemos también Linux, tenemos incluso Oracle y un montón de imágenes, ¿vale? En este caso, ¿qué montaríamos? Pues eso depende de lo que tenga el cliente a nivel local, ¿vale? Podría ser un Windows Server 2008, un 2012, eso bueno, según las necesidades del cliente. Vamos a elegir, por ejemplo, un 2008, porque lo veáis un poco y ya está. Vale, una vez que elegimos esa máquina virtual que vamos a crear, nos pregunta la fecha de la versión, que simplemente es, bueno, pues de un mismo sistema operativo existen varias versiones, igual nos interesa tener una que no es la última, ¿vale? Por defecto, bueno, se deja como está, ¿vale? Se le asignaría un nombre a esa máquina virtual, una área de pruebas, por ejemplo. Sí que es muy largo. Área de test, por ejemplo, ¿vale? Y luego elegiríamos
la capa en la que va a trabajar esa máquina virtual. ¿Qué es esto? Hay dos capas, la capa básica y la capa estándar. La capa estándar tiene más funcionalidades que la capa básica, permitiéndonos el escalado de esa máquina virtual o, por ejemplo, hacer load balancing o balanceo de carga. Bueno, en nuestro caso tampoco vamos a hacer uso de esas funciones, pero lo vamos a dejar como está, ¿vale? Elegiríamos el tamaño que queremos para esa máquina virtual. Un controlador de dominio no necesita muchos recursos. Podríamos elegir un tamaño pequeño o irnos a lo más grande. Depende de nuestras necesidades. Un usuario y una contraseña. ¿Vale? Sí, a ver. Vale, bueno, esto del servicio de la nube simplemente es un contenedor donde va a almacenar la máquina virtual, no tenemos que hacer nada. Este es el nombre, el identificador único que va a tener esta máquina virtual, ¿vale? De tal forma que cuando accedamos por terminal server, por SSH o de la forma que sea esta máquina, utilizaremos el nombre que nosotros hemos elegido y el .cloudapp.net. ¿Dónde vamos a crear esa máquina? Esto es la parte regional. En nuestro caso, por tema de latencias, deberíamos elegir siempre oeste de Europa. El data center que está en Irlanda, concretamente. La cuenta de almacenamiento, pues lo mismo. Si no tengo un contenedor creado, me creará uno automáticamente. Y bueno, el conjunto de disponibilidad, esto es si trabajásemos con máquinas que necesiten estar en alta disponibilidad, pues las meteríamos en un conjunto de disponibilidad y Microsoft se asegura por debajo de que no, a la hora de llevar tareas de mantenimiento, siempre tienen que estar activas, ¿vale? Entonces no les afectan esas cosas. Y luego la parte del firewall, que voy a abrir para el acceso a esa máquina. Pues por defecto Azure ya me abre el terminal server y bueno, PowerShell, ¿vale? Y en esta última parte, pues se instala el agente de máquina virtual para la gestión por parte de Microsoft. Esto viene por defecto. Y si necesitamos algo, pues por ejemplo el Symantec Endpoint Protection o cualquier cosa de estas, pues se instala aquí también, ¿vale? Una vez que acabamos el asistente, lo que le cuesta más o menos provisionar la máquina, levantarla y demás, suele ser del orden de 10 o 15 minutos, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Una vez que está levantada, veríamos esto, ¿vale? En este caso tenemos 3 máquinas virtuales creadas. El controlador de dominio es esta, y en la parte de abajo tenemos las funciones que podemos desempeñar sobre esa máquina virtual. Pues conectarnos, lo cual lo que hace es descargarme automáticamente un fichero que me permite conectarme a esa máquina virtual, o sea, me genera un RDP, reiniciarla, apagarla, adjuntar, le podemos conectar X discos en función de nuestras necesidades. Luego comentaré la parte de, o sea, podemos conectarle un disco vacío o podemos conectarle un disco que nosotros subamos. Luego comentaré eso. Capturar, que estos son los similar a los famosos snapshots que se dan en VMware. O sea, de tal forma que si yo voy a hacer un cambio sobre una máquina virtual que está aquí subida y quiero, en el caso de que algo vaya mal, volver a un punto anterior, pues puedo capturar el estado de esa máquina y luego volver a ese punto anterior y eliminar, ¿vale? Vale, vamos a conectarlos. Vale, ¿qué sería esto? Esto es lo que veríamos cuando estuviese levantada esa máquina virtual. Nos conectamos, nos presenta la información de la máquina y ya está, ¿vale? Entonces, para el caso del plan de contingencia que comentábamos antes, pues simplemente una vez que tenemos levantada esta máquina virtual, la convertiríamos en un controlador de dominio, ¿vale? Y sería nuestro controlador de dominio secundario del que ya tenemos en nuestra infraestructura local. Si se me cae el de la infraestructura local, este sigue trabajando y gracias a la VPN los usuarios tienen acceso de forma transparente a la validación y a todos los recursos que estén aquí. ¿Vale? No tiene más historia. Vale, me voy a salir de aquí. ¿Vale? Esto
aparte de servir como contingencia por si le pasa algo al controlador de dominio primario, lo veo es interesante también para el tema migraciones. ¿Qué pasa si yo tengo un controlador de dominio que tiene pues por ejemplo, tiene lleva instalado Windows Server 2000, 2003, que ya, bueno, ya se acaba el soporte también para 2003, y yo quiero actualizar ese controlador de dominio, ¿vale? Pues es una operación crítica, algo puede ir mal en esa migración y por lo tanto puedo quedarme sin ese servicio. Pues podemos utilizar también Azure para llevar a cabo esa migración, hacer esto mismo que hemos hecho, crear un segundo controlador de dominio en el que esté la información del directorio activo, hacer la migración y en el caso de que vaya mal, ahí tengo ese segundo controlador de dominio. ¿Vale? Vale. En el caso, vamos a pasar a otro caso, que es el de SQL. Un servidor SQL Server en el que nosotros tenemos una serie de bases de datos y para nosotros resulta crítico que ese servicio esté siempre activo. ¿Vale? Entonces, al igual que hemos hecho esto, ¿vale? Hemos creado un controlador de dominio en Azure, pues crearíamos una máquina virtual con un SQL Server, ¿vale? En este caso, pues tendríamos que valorar si queremos que esa máquina virtual esté también conectada a esa VPN para el acceso desde la red de mi empresa, o no necesito que esté conectado a través de esa VPN y voy a acceder a través de Internet, ¿vale? O sea, no sería necesario tenerlo en la VPN. Y una vez que la tengamos creada, que yo ya la tengo aquí, ¿vale? Pues nos conectaríamos y esto es lo que veríais, ¿vale? Es un Windows Server 2012 con un SQL 2014. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo utilizar yo esto para mi plan de contingencia? Si yo estoy haciendo un backup de manera continuada de mis bases de datos, ¿vale? Contra Azure, por ejemplo, o donde sea, tampoco hace falta que sea allí. Yo lo que puedo hacer es tener levantado o levantar en ese momento, según tengo el requerimiento de tener un tiempo para esa contingencia más prolongado o no, yo puedo levantar ese servidor SQL y restaurar las bases de datos que yo necesito para seguir trabajando, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos levantado el servidor, accederíamos a la parte del SQL y desde aquí ya podemos restaurar las copias que nosotros tengamos subidas a Azure, ¿vale? O subirlas aquí y restaurarlas, ¿vale? Pues en este caso ya sabéis que se incorpora la opción de restaurar desde una URL, que sería donde yo tengo el backup de mis bases de datos, como en este caso, ¿vale? Lo restauraría y ya está, ¿vale? Ya estaría, pues ya podría seguir trabajando con este servidor SQL. Vale. Una cosa que por comentar, ¿vale? Esto que os he dicho que íbamos a comentar luego, el tema de los discos. Azure por debajo trabaja con discos en formato VHD, como Hyper-V, ¿vale? Entonces, si yo tengo ese servidor aquí creado y quiero que tenga los mismos recursos que tiene el servidor que yo tengo en local, pues puedo generar un fichero VHD, subirlo a Azure y conectárselo, como en este caso. Tengo aquí un fichero VHD que, bueno, simularía lo que sería la partición de datos de mi servidor SQL en la que están mis bases de datos y simplemente se lo estoy conectando a la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, una vez que acabe de conectar el disco, me aparecerá aquí como una unidad local y yo tendré acceso instantáneo a todas las bases de datos que yo tenga ahí. ¿Vale? A ver, se acaba. Bueno, mientras se acaba, recordaros simplemente que
una vez que se hace backup contra Azure de SQL o de lo que sea, al final esto no deja de ser una URL y por lo tanto tiene la ventaja, ¿veis? Aquí yo tengo un backup subido a Azure de una base de datos y este backup me lo puedo descargar, tal cual, ¿vale? Por comentarlo como ventaja de accesibilidad desde cualquier parte a esos backups. Vale, ya he terminado de conectar el disco y se me presenta aquí como una unidad local en el servidor, ¿vale? Entonces yo tendría aquí acceso a los mismos recursos que tiene mi SQL local, facilitando en gran manera la recuperación, como en este caso, ¿vale? Esto que he comentado ahora del formato VHD con el que trabaja, bueno, comentar una cosa antes. Esto sería, por volver al lo de los planes de contingencia, esa sería mi contingencia, pero si yo tengo unos tiempos de recuperación más exigentes, se puede configurar de tal forma que este SQL que está aquí montado en Azure esté replicado en tiempo real con el SQL que yo tengo en local, ¿vale? Ese sería otro caso que sería configurable a través de esa VPN que comentábamos antes, ¿vale? Eso ya, como comentaban antes mis compañeros, va en función del tiempo que yo calcule que me resulta crítico de recuperación, ¿vale? Por ejemplo, se pueden hacer backups completos de esas bases de datos SQL locales y transaccionales cada 2 horas, ¿vale? Entonces, ante el fallo de ese servidor SQL local, yo podría restaurar esos backups completos y como tengo transaccionales cada 2 horas, pues perdería un máximo de 2 horas de trabajo, ¿vale? Lo que comentaba antes del VHD, como ahora que le he conectado a la máquina virtual, ¿vale? Me lleva a el siguiente escenario de contingencia, ¿vale? Y es, ¿qué hago yo con esos servidores que, bueno, que se quedan por ahí, que tienen ya ciertos años, tienen ya 7, 8 años y por lo tanto están en un hardware que tiene ya un tiempo y que me puede fallar el día de mañana, ¿vale? Pues hablo de esos servidores con Windows Server 2000, un 2003, una distribución de Linux vieja, ¿vale? Que tenga ya sus años, pues puedo utilizar Azure también en ese caso como contingencia. ¿Qué haría? Cogería ese servidor físico que yo tengo en mi red local, ¿vale? Y lo convertiría a ese formato VHD, que la herramienta se puede descargar desde aquí mismo. Hay varias, ¿vale? Y funcionan bien. Entonces, una vez que yo he convertido ese servidor físico en un ficherito VHD, yo lo subiría a Azure, ¿vale? Y de la misma forma que despliego máquinas virtuales desde la galería que tiene Microsoft, yo puedo elegir mis propias imágenes, como en este caso, ¿vale? Yo he convertido un Ubuntu, que es una distribución Linux, a ese formato VHD y por lo tanto ya puedo desplegar esa máquina, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, tengo un Windows Server 2003, está en un hardware que tiene ya sus años y por lo tanto puede fallar, lo convierto, lo creo aquí como máquina virtual y ya está, ¿vale? En caso de fallo del primer servidor, del que yo tengo en mi infraestructura local, tengo aquí un servidor trabajando y conectado a mi red gracias a esa VPN, ¿vale? En este caso, bueno, pues simplemente para que lo veáis, yo tengo aquí la máquina creada y a ver si accedo para ver los datos. Aquí me aparece su IP pública, ¿vale? Y me puedo conectar, pues, en este caso con... Vale, este sería, a ver si termina de iniciar sesión, este sería el Ubuntu que yo he convertido a VHD, ¿vale? Simplemente para que veáis que Azure también se lleva bien con tema Linux, ¿vale? Y no se queda ahí, pues lo dicho, podéis subir pues casi cualquier cosa que podáis convertir en un VHD es susceptible de ser subida a Azure y por lo tanto serviros como contingencia en caso de desastre, ¿vale? Entonces, comentado esto,
Simplemente deciros, pues como ventaja de todo esto, además de como contingencia, como acabamos de ver, Azure puede serviros para abordar proyectos a corto y medio plazo gracias a su modelo de pago por uso, ¿vale? Pensad en Azure como un termostato, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo regular los recursos que tengo en Azure, poner más recursos o poner menos recursos en función de las necesidades de mi empresa, ¿vale? Y gracias a la cantidad de servicios que nos proporciona, pues da cabida a casi cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más. Le voy a pasar la palabra a Carlos de nuevo para finalizar el webinar y nada, espero que os haya gustado. Gracias, Fernando. La verdad es que ha sido bastante real, ¿no? Por fin hemos podido ver todos lo que lo que se esconde detrás de Azure y cómo podemos, desde un punto de vista real, llevar esto a la práctica. Desde los conceptos que hablábamos al inicio hasta todo lo que es la definición. Por nuestra parte, poco más que añadir. Hemos habilitado dentro de lo que es la sala de reuniones una zona de preguntas y respuestas, por si alguno queréis plantear en este momento alguna cuestión y la podamos responder ahora de manera sencilla. Más allá de que algunos podéis animar a utilizar este método para lanzarnos a alguna cuestión y que pueda ser interesante para más asistentes, evidentemente quedamos a vuestra disposición tanto para información adicional o poder plantear cualquier tipo de proyecto o análisis con vosotros. También recordaros a todos los que habéis asistido que por el hecho de venir al webinar quedamos a vuestra disposición para fijar una reunión de trabajo o una sesión de trabajo en la que gratuitamente revisar vuestro estado actual a nivel de políticas de backup y seguridad, alineado con lo que hemos estado comentando de posibilidades de planes de contingencia y posibilidades de definición de RTOs y RPOs. También os animo a que os aprovechéis de esta ventaja y podamos aportaros nuestro punto de vista. Más allá de Azure, también por el hecho de que en EFOR tenemos la certificación de la ISO 27001, con lo cual, más allá de proyectos que hemos realizado en clientes en planes de contingencia, todo nuestro equipo técnico trabaja todos los días sobre un sistema que debe de estar replicado, con lo cual la experiencia desde el punto de vista no solo de definición, sino de ejecución de este tipo de soluciones la llevamos en nuestra actividad diaria, con lo cual de verdad es una buena oportunidad para que de una manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso podamos trabajar con cada uno de vosotros en vuestros escenarios particulares, en vuestros modelos de negocio particulares y en esa interrelación que siempre va a existir entre la empresa, el negocio y la actividad con los sistemas informáticos. Por mi parte, si nadie se anima a hacer ninguna pregunta más, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado, deseando que ha sido de vuestro interés, recalcaros que esto es una serie de webinars que estamos realizando alrededor de Azure en EFOR. En el momento que tengamos el siguiente os lo haremos llegar o podréis verlo en nuestra página web, con lo cual a vuestra disposición para que podáis necesitar. Por mi parte, poco más que añadir. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima o en vuestras salas de reuniones para estas sesiones de trabajo. Muchas gracias.